Muy buenos días, oyentes de Radio Sago, en nuestras señales de Osorno y la ciudad de Puerto Montt. En otro día domingo les estamos acompañando con este Zoom constitucional ya en una etapa absolutamente definitoria, con el texto cerrado o casi cerrado. Don Miguel Ángel Araya, muy buenos días. Hola Lorenzo, hola a todos quienes nos escuchan por la señal de Radio Sago y nos ven por nuestras redes. Así es, les habla Lorenzo Miranda y bueno, esta semana pudimos contar con la participación en nuestro programa del convencional constituyente Raúl Celis, quien es abogado, profesor de Derecho, y esta entrevista la grabamos previamente a este programa, por razones de agenda del convencional. Vamos a ir a escuchar el contenido de esa entrevista y luego retomamos en el segundo bloque para analizar eso y, por cierto, otras cuestiones que están sucediendo en las horas finales previas a la entrega del borrador de nueva constitución. Vamos entonces con la entrevista del convencional Raúl Celis. Bien, y estamos con el invitado de esta semana, el convencional constituyente Raúl Celis. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Gusto de tenerte nuevamente aquí en este programa en Radio Sago. Hola Lorenzo, y un saludo también a todos quienes nos escuchan y nos ven por las diferentes plataformas de Radio Sago de Osorno y Puerto Montt. Oye, estimado Raúl, bueno, nuestros auditores que nos siguen habitualmente están enterados, ¿no es cierto?, de la etapa del proceso en la que estamos. Se ha cerrado formalmente el proceso de creación y decisión, ¿no es cierto?, respecto de la norma constitucional que va a quedar definitivamente en el borrador, no sin una última polémica a propósito de del último cambio, la última corrección que hizo la mesa técnica respecto de una disposición, que a lo mejor lo vamos a poder conversar ahí. ¿Cuál es tu impresión, tu sensación después de este año de trabajo, arduo trabajo para todos ustedes, respecto del texto que la convención le va a entregar y le va a proponer al país? A ver, esto daría para unas largas explicaciones, introducciones. Si tengo que resumir, yo no quedo satisfecho con el resultado del trabajo de este año, ¿no? Las razones son muchas. Pusimos, a lo menos por mi parte, el mayor de los empeños porque esto resultara bien, el mayor de los empeños por lograr diálogo al interior de la Convención Constitucional, pero por diversos factores esos objetivos no se lograron y en consecuencia vamos a quedar, a mi juicio, con una constitución que adolece de diversos problemas, de los cuales yo destaco dos. En primer lugar, un problema identitario y en segundo lugar, uno relacionado con los derechos sociales. El problema identitario es el que permite entender un poco el funcionamiento de la Convención Constitucional y se basa en lo siguiente. Si uno suma los escaños reservados, que son 17, más a los independientes de la lista del pueblo, que son 26, que después se transformaron en Coordinadora Plurinacional y Pueblo Constituyente, y más a movimientos sociales, que son 13, de las cuales 11 son mujeres, tienes 56, o sea, tienes más del tercio. En algún momento, todos estos grupos, que básicamente, en mi opinión, tenían por objetivo visibilizar sus causas, ese era el objetivo de ellos inicialmente. Parte un ejemplo, en materia de justicia ellos se conformaban, los escaños reservados, con que los problemas vecinales los resolvieran sus autoridades Ancestrales. bien, claro, ancestrales. Cosa que por lo demás en parte ocurre en algunos de estos pueblos. Pero bueno, en algún momento que yo no logro descifrar con exactitud, estos grupos que son independientes, no pertenecen a partidos políticos, se dieron cuenta del peso que tenían, ¿ya? Se dieron cuenta que podían bloquear cualquier acuerdo con 56 votos,
y formar mayoría pasando esos 56 votos. Mi impresión es que quienes alertaron esta situación fue el Partido Comunista. No lo digo para mal, ¿eh? Porque en realidad me habría gustado alertarlo a mí previamente. Ellos lo alertaron y en general, si uno revisa las votaciones, hay muchas votaciones de 65, 64, Mm. 61, bueno, es este grupo más el Partido Comunista. Por supuesto que no siempre votaban con el Partido Comunista, pero creo yo que fue el Partido Comunista el que advirtió esta situación y eso permitió además que adquirir una lógica la convención, que fue la de ir aprobando rápidamente las materias. Mm. Y claro, con todos estos grupos identitarios lo que pasó, Lorenzo, fue que sus causas quedaron establecidas en la Constitución. Dijeron, nosotros, ok, respaldamos, pero no respaldan nuestras causas. En muchos casos es simplemente el titular, ¿eh? Y ahí me refiero a materias ecológicas, Sí. a referencia al animalismo, al agua, bueno, los sistemas de justicia, a cuestiones territoriales. ¿Te parece, Raúl, te parece uno que está aquí como comentarista, un poco como si fuera un partido de fútbol, que el Sí. momento ese al que tú te refieres es coetáneo con la caída del primer informe de la Comisión de Sistema de Gobierno y Sistema Político? Porque efectivamente yo identifico lo mismo que identificas tú. Es decir, en algún punto fue, oye, ¿sabéis que necesitamos aprobar esto? Bueno, ok, yo te lo apruebo, pero siempre y cuando me apruebes tal cosa. Y así esto empezó a avanzar en lo que yo llamaba una transacción más que una negociación o un diálogo propiamente tal. Es muy probable que haya sido ahí porque este es un asunto que lo he ido pensando con los meses, no es que alguien me lo haya dicho, sino que sacando las cuentas, viendo cómo funcionaba la convención. Es probable porque al inicio esta lógica no se dio. Mm. Y el momento de crisis total, por decirlo de alguna manera, de la convención viene con el fracaso estrepitoso del primer informe de sistema político, donde escaños reservados, que lo representaba especialmente la Rosa Catrileo en mi comisión, en sistema político, ella era la principal defensora, y ella tenía posiciones que eran presidencialistas, por ejemplo, que iban en contra de los grupos semipresidenciales que eran importantes. Es probable que haya sido ese el momento clave, porque ni siquiera se da para la elección de la segunda mesa, sino que se da con posterioridad. Es muy probable que ese sea así. Entonces, ese es el primer problema que yo identifico, el identitario, estas causas de nicho, que un poco se abusa y podemos ir viendo después algunas consecuencias, que a mi juicio distorsionan un poco el contenido ideal que pudo haber tenido la Constitución. Además, este grupo pidió a la izquierda institucional, por llamarla de alguna forma, que nos excluyeran a la centro-derecha de las conversaciones. A pesar de que el Partido Socialista, por ejemplo, o el mismo Frente Amplio estaba dispuesto o sea, estimaba conveniente que nosotros entráramos a las conversaciones, no de todas, pero de las principales. Y el segundo problema, en mi opinión, está en los derechos sociales, porque se garantiza un derecho a la vivienda. Después podremos ver si es vivienda propia, yo eso no le doy en este momento el grado de importancia que sí le doy al resto. Salud, educación, pero estos derechos requieren estos derechos son como una moneda que tienen un cara y un sello. En la cara están los derechos, estos que acabo de nombrar fundamentalmente. Pero en el sello está el financiamiento. Y en general, en la Constitución no se incentiva la inversión privada y se limita mucho la inversión pública con toda esta cantidad de prohibiciones que se establecen justamente un poco por estas causas de nicho que yo llamaba o advertía hace un rato. Entonces, yo me temo que nos podamos encontrar con una especie de frustración al cabo de un tiempo, porque no se van a poder financiar, no va a ser lo que la gente espera los derechos sociales. Raúl, te desafío un poquito en el siguiente sentido. Yo he sido bien crítico y bien insistente y persistente en señalar que esta es una constitución
de corte maximalista, es decir, una constitución desarrollada, ¿no es cierto? No por la cantidad de artículos, porque se ha festinado un poco con esto, que hicieran 400, no, no ese es el punto es que tiende a llegar hasta la política pública y no quedarse en el principio. Entonces, te desafío en el siguiente sentido. ¿Es necesario que sepamos ex ante cómo se financian los derechos sociales o basta con que aquellos estén reconocidos en la Constitución como principio? ¿Por qué tú planteas que esto es un problema en la Constitución, en este borrador, digamos? Porque si uno revisa, por ejemplo, el derecho de propiedad, está consagrado el derecho de propiedad, es cierto, menos desarrollado que en la constitución anterior, lo que es obvio porque la constitución anterior respondía a una lógica donde habían estado las expropiaciones, ¿ah? Correcto, correcto. Hay un antecedente histórico ahí. Es otro mundo, ¿ah? Pero claro, igual es un derecho de propiedad un poquito más atenuado que puede hacer dudar. Se habla del justo precio, Mm. ¿ya? El justo precio los tribunales han fallado de mil maneras distintas. Alguien me recordaba, pero si el justo precio está reconocido internacionalmente, así ocurre en Alemania, en Cuba, ¿no? Dando esos ejemplos, yo decía, sí, pero el justo precio en Alemania no tiene nada que ver con el justo precio en Cuba, ¿no? No me den esos ejemplos. Entonces, derecho de propiedad atenuado. Con los derechos de agua, todo esto algo se intenta salvar en las transitorias, ¿eh? Convertirlos en permisos administrativos desde ya no va a alentar a la inversión agrícola. Lo, ¿Sí? lo hemos dicho en este programa, incomerciables, es decir, no, no pueden ser dados en garantía No, crediticia a la banca. Por lo tanto, el exactamente. acceso a financiamiento es nulo o se complejiza. Eventualmente van a pedir garantías exógenas a los agricultores. Y mi campo ya no lo vendo con derechos de agua, sino que vendo el campo sin este recurso fundamental. ¿Mm? Bueno, yo calculaba que la fortuna de una agricultora, a quien conozco, debe haber bajado a un cuarto después bueno, hay que probarla si es que se aprueba, pero yo creo que la fortuna de él baja a lo menos en un cuarto, o sea, a un cuarto de lo que era con este cambio. Después en minería, igual, si bien se salvó lo esencial, eh, todas las normas de protección ecológica eh, y otros aspectos que pueden ser interpretables por los tribunales, que yo creo que van a tener un papel muy importante en la interpretación de las normas, creo yo que van a complicar la inversión minera, que es una de las fuentes principales de ingresos. Y si uno lo va aterrizando después a otras áreas, en la salud, no se prohíben los establecimientos privados, pero probablemente vamos a terminar con seguros complementarios de salud, aparte del sistema único que va a ser fundamentalmente estatal. En Mm. el sistema educacional tampoco se prohíben los colegios particulares, que se le llaman particulares subvencionados, a pesar de que ellos dicen que está mal utilizada esa expresión, pero tampoco se les estimula, ¿eh? Entonces, Mm. si uno va revisando distintas áreas del comercio, ¿no? O sea, Sí, para cerrar este punto, ¿no es cierto? Tu preocupación no es porque la Constitución o el borrador de Constitución hubiese desarrollado de mejor manera cómo se iban a financiar, sino que porque hay mucha norma que desincentiva la inversión y que no se preocupa exacto. del crecimiento y de cómo vamos a ser capaces de generar la riqueza, ¿no es cierto?, para atender a todas estas necesidades. Claro, exactamente, ese es mi punto. O sea, no es la redacción de los derechos sociales, y por eso dije no entremos a analizar el sistema de educación y el sistema público, sino que cómo lo financia. Mm. ¿Ah? Cómo lo financia si es que tienes estas otras normas donde nuevamente el asunto de las causas de nicho es el que fundamentalmente, a mi juicio, la limita. ¿Mm? Oye, perdona, ¿querías agregar No, algo? no, Ah, sí. dale, dale. Te quería cambiar un pelito de tema. En materia de sistemas de justicia, hay algunos, bueno, aquí ¿cómo se llama? En cosa de gustos, colores, dicen, y hay, la verdad, muchas áreas en las que uno puede formular críticas respecto del borrador de nueva constitución, pero hay algunos que sostienen que en materia de sistemas de justicia estarían los puntos más críticos, identificando todo el modelo, ¿no es cierto?, de nombramiento de los jueces, la supervigilancia y la calificación de los jueces. Por otro lado, modificaciones, por ejemplo, a la supresión y cambio en el recurso de protección por esta acción de tutela de garantía.
la modificación al Tribunal Constitucional por la Corte Constitucional y con la supresión del recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que era una herramienta tan relevante para el ciudadano común para poder enfrentarse, ¿no es cierto?, a una norma que no siendo inconstitucional podía tener efectos inconstitucionales. ¿Tú crees que en sistemas de justicia los problemas son tan profundos o más bien crees que hay cuestiones razonables que se han modificado? ¿Cómo lo ves? Ya, parece que me estuviera leyendo el pensamiento, porque en mi opinión la parte más débil de la Constitución, pero sin ninguna duda, son los sistemas de justicia. ¿Ah? Yo creo que el sistema de justicia, ahí hay una caída, pero grave, muy grave. ¿Mm? Partiendo por la justicia paralela, que no está desarrollada. Sí, hay muchas cosas que no están bien desarrolladas. Va a haber una tuición de la Corte Suprema, pero la cantidad de causas que llegan a la Suprema, la capacidad de la Suprema para ordenar eso va a ser casi imposible. Ahí hay un hoyo negro que es infinito. Entonces creo que eso está muy mal, los sistemas de justicia paralelos. La acción de tutela, que lo vean los tribunales de instancia, todos los expertos también han reclamado, ¿no? Yo creo que eso no es una buena salida. El recurso de protección ha funcionado bien, ha sido una buena herramienta, claro, hoy día se está usando por las ISAPRE. Bueno, pero saquémoslo de las ISAPRE y metámoslo a los tribunales administrativos. O sea, esto es como el sillón de Donoto, ¿no? Creo que hubiera sido mucho más fácil sacarle sacar a la mujer al acompañante de la mujer de Donoto. Creo que habría sido mucho más simple y sacarle esa competencia que lo hubieran otros tribunales. Lo de la Corte Constitucional a mí no me parece tan mal. Sí va a haber un problema temporal Mm. de 6 meses. Sí, por las 6 meses. transitorias ahí. Claro, que tú vas a decir, ¿qué pasa en estos 6 meses? Quedaron como 6 meses ahí en blanco, ¿ah? Y eso es delicado porque hay muchos plazos que se vinculan con procedimientos que se van a producir durante esos 6 meses. Ahora, seis Eso, meses en teoría, porque estamos suponiendo que lo que va a ocurrir en 6 meses es lo que dice el texto, cuestión que no sabemos si efectivamente va a ser así o no, porque una cosa es la ley y otra cosa es lo que ocurre en la realidad. Puede ser un año, claro, 2 años. claro, yo revisando hoy día las transitorias, decía, claro, en 2 años. ¿Y qué pasa si no? Era mi respuesta. ¿Qué pasa Nada. si no es? Nada, exactamente. Absolutamente nada. Después los juzgados de policía local, transformarlos en vecinales, tenía sentido, es una cuestión prioritaria para el país. Yo sé que ahí ya entramos en cosas menores, pero Mm. creo que el punto más débil y el Consejo de Justicia es arriesgado. Ahora, yo en el Consejo de Justicia creo que la Corte Suprema tiene mucha responsabilidad, porque los tribunales, o la Corte Suprema, para ser más específico, hace tiempo que quería sacarse las facultades administrativas, querían sacarlas lo encontraban un cacho, las calificaciones, los nombramientos. Entonces, bueno, tenían que asumir que una posibilidad iba a ser ¿Qué ocurriera una esto? entidad como esta, donde no tienen mayoría. Mm. El problema es que no tienen mayoría. Oye, Raúl, y aquí hay un tema que nosotros hemos conversado harto en el programa y que tú lo planteaste, y es el pluralismo jurídico, ¿no es cierto? Esta idea de sistema de justicia paralelo Sí. en razón de igualdad, ¿no es cierto? Y esta cuestión es bien relevante, a donde se señala que la judicatura o la función jurisdiccional se ejerce por los tribunales de justicia, por lo que determina la ley, y por las autoridades ancestrales de los pueblos originarios, porque quedó Claro. redactado más o menos de esa forma la norma. Sí, sí. Pero lo más preocupante es la falta de bordes de este pluralismo jurídico, porque todos lo podemos entender, nos puede parecer razonable, pero no encuentro ninguna lógica, y en este programa lo hemos conversado varias veces, a que en materia de derecho penal, que es lo más obvio, pero por ejemplo en materia de derecho de familia, en materia de derecho laboral, donde hay tantos avances modernizadores de siglos probablemente, que volvamos a una justicia ancestral. Eh, Hay una crítica al interior, aunque sea, digamos, un poco en secreto, ¿no es cierto?, en el pasillo, respecto de cómo quedó esta disposición que puede ser tremendamente compleja para las relaciones entre los propios miembros de pueblos originarios, a quienes yo siento que además se les afecta en sus derechos porque no se les permite renunciar a ser tratado con ese modelo de justicia, sino que se les obliga eventualmente a ser tratado con ese modelo de justicia.
y los que no pertenecemos necesariamente a un pueblo originario y que no sabemos si se nos va a aplicar o no. Hay algo, Que teóricamente se podría. que teóricamente se podría. Hay una crítica, aunque sea, como te digo, en el pasillo entre los convencionales de los distintos sectores por cómo quedó esta norma. O sea, mira, para mí es, como te digo, lejos el peor problema de la Constitución. Este es un problema, digamos, mayúsculo, enorme, casi incomparable con otros defectos que pueda tener la Constitución. Y claro, normalmente el ejemplo que se daba era en materia penal. En materia penal, qué sé yo, si un indígena incendiaba la casa de un chileno, para llamarlo, y lo tomaba una autoridad, un lonco, bueno, el lonco aplicaba también para el chileno, como lo hacía con el auxilio de la fuerza pública, pero tú tienes razón, vamos al derecho laboral, algo más teóricamente más sencillo. ¿Qué pasa con el despido? ¿Cuáles son las normas que se aplican? Hay otras reglas en materia de lenguaje, por ejemplo, que yo tengo mis dudas también. Bueno, si es lengua oficial en territorios indígenas, en las autonomías territoriales autónomas, que son otro de los problemas que yo veo en la Constitución, ¿en qué idioma son las causas? Mm. No, vamos a tener Porque, que pedir ¿Mm? intérprete nosotros, por Pero exagerar, claro, digamos, por exagerar el ejemplo, pero sí. es que, claro, uno tiene que llevarlo un poco a la exageración, porque es la forma de que se entienda más fácilmente. Mm. Yo siempre en las autonomías territoriales indígenas, que es otro gran problema que yo le veo a la Constitución, no del nivel de los sistemas de justicia, pero sí en una escala 2 pisos más abajo, que si uno lo lleva a un extremo, la mayor cantidad de indígenas, de mapuches especialmente, están en la región metropolitana, y más que en la Araucanía. Y se concentran muchos de ellos en la Florida y en Puente Alto. ¿Qué pasa si en la Florida o en Puente Alto decide un grupo constituir una autonomía territorial indígena? Yo sé que puede sonar loco, Mm. pero teóricamente Es se podría. posible. Mm. Entonces, ahí yo creo que las leyes que se van a dictar siempre que se apruebe en este periodo intermedio van a ser claves, pero tampoco pueden resolver todo, no pueden ir en contra de la Constitución. Mm. Mm. Y además ¿Mm? leyes que se van a aprobar por quórum de mayoría simple. Esto Mayoría simple. el 50 más uno de los diputados, Normalmente de los diputadas presentes, ¿eh? presentes en la sala, exactamente, y se Y basta con constituye, un tercio. Basta con un tercio. y se constituye la sala con un tercio. O sea, no sé, 20 y tantos, 30 y tantos diputados. Oye, estimado Raúl, nos quedan 8 minutos de conversación y la verdad es que, claro, esto da para mucho, mucho rato. Yo tengo muchos temas en la cabeza, pero te quisiera preguntar, y aquí de nuevo te desafío un poco, Ujú. ¿qué crees tú que falló en este proceso para que el resultado sea este? Porque si hoy día estuviésemos hablando de una constitución menos desarrollada, un poco más minimalista, por llamarlo de alguna manera, donde nos hubiésemos preocupado de derechos sociales, del Estado social y democrático de derecho, y de Mm. cambios fundamentales, de grandes principios, y no de toda esta regulación de cosas, digamos, de políticas públicas, incluso, como he dicho, como por ejemplo declarar en la Constitución que la política prioritaria para reparar los pueblos originarios será la restitución de tierra. ¿Qué crees que ocurrió? ¿Qué responsabilidad tienen los convencionales de que hayamos llegado a este punto donde pareciera ser que, por lo menos lo que dicen las encuestas, la mayoría del país no está convencido de que este sea el texto que nos conduce hacia el futuro? Eh, bueno, el problema estuvo fundamentalmente en la falta de diálogo, ¿ah? En la incapacidad de comunicarse, pienso yo. Si a mí me preguntas, y probablemente si le preguntas a un socialista, a un comunista, a un demócrata cristiano, que había uno solo, pero en fin, o a un PPD, te habría dicho, yo me habría concentrado en una constitución que desarrollara los derechos sociales y probablemente la descentralización, es donde yo habría puesto el acento, no estar agarrando todas las materias y cambiando todo. Mm. Eh, Ahora, yo le echo bastante la culpa a este elemento que te comentaba La cuestión identitaria. Sí, yo Mm. creo que eso y el temor de ellos de que entrara lo institucional, lo establecido, a llegar a acuerdos, Mm. fue lo que torpedió el resultado. ¿Qué rol crees tú que jugó la hoja en blanco
los 2/3 y el reglamento que permitió que en comisión se aprobaran normas por el 50+1. A ¿Crees ver, que hay una vamos. conexión entre estas tres cosas? Yo la veo, digamos, pero... Sí, los 2/3 finalmente terminaron, por decirlo de alguna manera, perjudicando, creo yo, los acuerdos. Porque en esos 2/3, si uno lo lleva a los números de las elecciones eh, habituales que tenemos de parlamentarios municipales, eh, se dejó afuera a un 40-45% es un 2/3 falso. Mm. ¿Eh? Son 2/3 que no son reales. Eh, los reglamentos se demoraron muchísimo en salir. Yo creo que ahí hubo otro error. Los primeros 6 meses debieron haberse abreviado a 2 meses. Yo Totalmente. cuando me incorporé a la directiva, a la mesa directiva, Mm. y yo hablo bien de la mesa directiva, que es la misma que está hoy día, ¿eh? Por lo menos del periodo en el que estuve yo, los números los sacamos de inmediato, de que estábamos absolutamente contra el tiempo, cuántos plenos había que sacar, que había que correr. Bueno, ahí también la pérdida de tiempo en la redacción de reglamentos, ahí son 2 meses, 3 meses que son imperdonables. Y se lo dijimos a Gaspar Domínguez, ¿ah? Exactamente lo mismo que dices tú, o sea, la administración del tiempo pareciera ser que no fue la más acertada. ¿Por qué renunciaste, Raúl? Si se puede saber, ¿A la mesa? ¿sí? ¿A la mesa? A ver, nosotros para elegir vicepresidente se requerían 25 patrocinios, si no me equivoco. Puedo equivocarme en uno, pero creo que no. La UDI tenía 21, ¿ya? Y por eso, para la primera elección no se necesitaban menos, ¿eh? Se necesitaban, creo que 20, no se necesitaban los 25, y por eso la UDI pudo poner a Rodrigo Álvarez Ujú. en el primer partido. En el segundo, nosotros ya nos habíamos dado cuenta con bastante anticipación de que la UDI no iba a poder conseguir los 4 votos adicionales. Eh, si nosotros logramos apoyo de la lista del apruebo, eh, pero igual nos quedaron faltando 2 o 3 votos. En un momento, la UDI ofreció a Evópoli pasarle sus 21 votos y que ellos con sus 3 o 4 votos nombraran al vicepresidente. Nosotros dijimos que a Evópoli, que si hacían eso no contaran con nuestro apoyo, y en definitiva de la UDI me dijeron te damos 4 votos que te faltan. Yo dije conforme, pero... Y teóricamente entonces podría haber estado los 6 meses, ¿ya? Porque obtuve los votos de la UDI, pero como se había producido este inconveniente, por decirlo de alguna manera, con Evópoli, Ujú. y había habido además una conversación de uno de los nuestros, a quien yo estimo mucho, le dije, mira, hagamos una cosa, yo estoy la mitad del tiempo y la otra Ah, mitad la comparto con Hernán Larraín. Pero perfecto. esa fue la historia, Fue, sí. fue pactado. Raúl, Sí. nos quedan 2 minutos y es ineludible a esta altura, con el texto ya cerrado, preguntarte si te vas a pronunciar aprobando o rechazando la propuesta que se le va a formular al país de nueva constitución. Mira, a mí no me queda alternativa, Lorenzo, y no lo digo contento, para nada, porque yo también siento que fracasé en mi tarea. Yo creo que no queda otra alternativa que rechazar el texto, por lo menos en mi caso, porque aprobar para reformar a mí me parece una utopía. Eh, no me cabe duda que la constitución vigente está muerta, no tiene ninguna posibilidad de subsistir. De modo que en ese escenario yo creo que es más fácil que frente a un rechazo se logre un acuerdo nacional, que este acuerdo nacional debería ser para la apruebo o para el rechazo, pero ahí el gobierno ha estado bastante tosudo en no quererlo, para jugarse al caro sello del Así es, todo o nada, ¿no? así es. Pero yo creo que si gana el rechazo, las posibilidades de reforma y de redactar algo razonable son altas.
¿Crees que debiera ser una nueva convención o crees que debiera volver esto al Parlamento, al Mira, Congreso? yo al Congreso pienso que es difícil por los números de la que tienen en las encuestas, ¿ah? Que están muy desprestigiados. A mí me tienta mucho que la redacten un grupo de expertos, ¿no? Eh, pero un poco sondearía el ambiente Sí, de qué es lo que tiene mayor respaldo popular, sin duda. ¿no? A lo mejor algún modelo mixto como en Irlanda, donde parte esto con ciudadanos comunes y luego se eleva a comités de expertos que redactan normas y los Ujú. ciudadanos, ¿no es cierto?, son los que llegan a los acuerdos políticos. Estimado Raúl, Sí, puede ser. Puede ser eh, y esa alternativa se evaluó en su momento, mm, en Irlanda. sí. Estimado Raúl, hemos llegado al final de esta excelente conversación. El tiempo siempre es escaso. Te agradecemos una vez más la disposición y estoy seguro que un poco más adelante te vamos a molestar de nuevo. Quedan 8 semanas, 9 semanas y algo muy intensas. No, 8 semanas ya prácticamente, donde se va a ir definiendo, ¿no es cierto?, ya el voto en la única encuesta que importa, que es el día de la elección. Así es. Mira, te voy a decir dos cosas, sí, que me parecen buenas de la Constitución, para que no parezca que soy un crítico absoluto. Los derechos digitales, ¿m? Que se tratan, y creo que tal vez con demasiada extensión, pero se tratan y bien, y eso había que incorporarlo de manera urgente. La participación ciudadana o popular, como se le llama, que pienso yo que es indispensable para la salud de la democracia en el futuro. Esos dos instrumentos, las dos áreas de rechazarse la Constitución tienen que incorporarse en un nuevo texto, ¿eh? Yo lo veo como intransable, además de los derechos sociales, por supuesto. Perfecto. Te agradecemos haber estado con nosotros aquí en Radio Sago, estimado Raúl. No, gracias a ustedes por la invitación, Lorenzo, a los auditores de Radio Sago, de Osorno y Puerto Montt, y a quienes nos puedan ver por las distintas plataformas por las que se tramita esta entrevista. Muchas gracias. Vamos a una pausa y ya estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional. Muy bien, estamos de regreso aquí en Zoom Constitucional, en nuestro segundo bloque. Y bueno, tuvimos una conversación, para mi gusto, Miguel, yo creo que para el tuyo no tanto, eh, bastante interesante, clarificadora, y me parece que te lo planteé yo también al convencional, que hay gran preocupación por los efectos que pueda tener la manera en cómo quedó fundamentalmente la regulación respecto de los sistemas de justicia. Obviamente, muchas cuestiones que hemos conversado en este programa relativas al pluralismo jurídico, ¿no es cierto?, y los sistemas jurídicos paralelos, a las modificaciones al recurso de protección, hoy recurso de amparo de garantías o derechos fundamentales, también al Tribunal Constitucional, a la, ¿cómo se llama? A la Comisión de Justicia, o la Comisión Superior de Justicia, etcétera. ¿Qué impresión tienes tú? El convencional dice, sí, para mí esto es lo más grave o lo más malo, digamos, del resultado del proceso. Esto sin perjuicio que conversemos algunas otras cosas que también me parecieron interesantes, ¿eh? Claro, yo no sé si vamos a aburrir un poco a quienes nos ven o nos siguen. Este tema ya lo hemos discutido. Desde mi punto de vista, en esta parte la Constitución o el proyecto de Constitución acierta. ¿En qué sentido? Es novedoso, eso es cierto, cambia en profundidad nuestro sistema jurídico, pero esta diferenciación que se hace nítida, por fin, entre la acción jurisdiccional por una parte y por la otra la absoluta independencia de los jueces, en la medida en que dejan de depender de la Corte Suprema como su jefe administrativo, me parece que es una opción que aporta, pero sustancialmente, a la consolidación de un sistema efectivamente democrático.
No puede ser que siga funcionando el Poder Judicial de la forma en que lo hace hoy día, que se traduce en que el ascenso y la carrera profesional de los jueces dependa de los propios jueces. Eso no es posible. Mm. Ahora, ¿te parece también que acierta el proyecto de constitución con esta idea de los sistemas de justicia paralelos, del sistema de justicia plurinacional o el pluralismo jurídico, que no tiene ningún tipo de borde? Esto también lo hemos discutido, pero ¿también te parece que es un acierto? Es decir, el reconocimiento de los pueblos originarios requiere de un reconocimiento que sea integral, valga la redundancia. Mm. Y desde ese punto de vista, los bordes quedaron entregados al desarrollo de la ley. ¿Hubiese sido mejor que hubiese quedado determinado en la misma Constitución? Por supuesto que sí. ¿Será una cuestión que debe corregirse? Por supuesto que es una cuestión que debe corregirse. Pero debe corregirse, ojo, a nivel constitucional, porque no habiendo bordes en la norma fundamental, no lo puede haber en la norma legal. Entonces, Por supuesto, deberá ser una corrección a eh, nivel constitucional. como muchas otras que van a quedar pendientes, pues es imposible sostener por nadie que el proyecto constitucional ni cualquier cosa sea perfecta. Evidentemente va a requerir de adecuaciones y perfeccionamientos, pues eso es evidente. Habrá que discutir después si esas son viables o no viables. Y salvo aquel convencional que dijo que esta Eh, iba a ser la mejor constitución del mundo, ¿ah? Pero eso es una anécdota. Oye, le preguntamos al convencional Raúl Celis también, em, ¿dónde creía que él que había estado, digamos, esta situación que se había, digamos, cómo había devenido este proceso en un resultado que no nos tiene contentos a una inmensa mayoría, en el sentido no de si va a ganar la prueba o va a ganar el rechazo, sino que no hay un gran consenso respecto de que este sea el texto correcto, sino que más bien las opiniones parecen estar bastante divididas. Y él nos decía que no logra identificar bien en qué momento eh, se produjo la consolidación del tercio entre escaños reservados, la ex lista del pueblo y algunas otras organizaciones, digamos, ciudadanas, por así decirlo, o convencionales, independientes que venían de un mundo más ciudadano y que el articulador de eso fue el convencional Barraza del Partido Comunista. Y que es desde ese punto en adelante en que la discusión, para él, dice, quedó prácticamente muerta, porque era un arreglo, digamos, que se alcanzaba entre las izquierdas con total exclusión de la derecha. Y le hacía yo la referencia de si esto le parecía que había coincidido con la caída del primer informe del sistema político, y que ahí se empezó, y me dice que sí, que él cree que eso podría haber sido. Entonces, ¿qué es lo que te pregunto con esto y para que pasemos a otros temas también? O lo que te quiero plantear, ¿ves tú que a partir de ese momento, porque yo personalmente concuerdo con esa idea, ¿no es cierto? Que a partir de ese momento se produce un alineamiento de las fuerzas de izquierda para ir encauzando ciertas transacciones que fueron permitiendo, digamos, que el proceso avanzara de la manera en que lo hizo. Es decir, yo pienso que todos si pudiéramos agrupar las distintas corrientes de pensamiento que están representadas en la constituyente, todas se agruparon. ¿M? De manera tal que cada una actuó conforme su leal saber y entender. Lo que no me queda claro a mí es la cuestión precisamente contraria. Yo no sé, no tengo claro cuál fue la disposición con la que llegaron los constituyentes de derecha a la constituyente. Eh, Cuando vimos el final, o casi el final, que la derecha termina incluso renunciando a siquiera la discusión de todas las indicaciones que había hecho, uno podría suponer o apreciar que lo que allí hubo fue simplemente, y desde el principio, ninguna convicción de contribuir efectivamente a la construcción de una nueva constitución. A mí me parece que hay, claramente se puede distinguir las derechas posiciones distintas, ¿ah? No me parece que puedan estar
en el mismo lugar de análisis. No sé, Teresa Marinovich, por un lado, o Cristian Monkever, que lo hemos tenido en este programa, o el mismo Raúl Celis, creo que son, eh, digamos, hablan y se posicionaron desde lugares muy distintos. Ahora, sí es interesante lo que planteas tú respecto de que al final del proceso, ¿no es cierto?, la derecha decide, oye, ¿sabes qué? Bájate todas las indicaciones y que se apruebe esta cuestión tal cual como está. Y yo creo que ahí lo que hay, esta es mi percepción, ¿no es cierto?, y mi opinión, es una decisión estratégica. Es decir, pasemos rápidamente a la campaña, ¿ah? Derechamente. Nos parece que se ha consolidado la idea de que este no es un buen texto constitucional, que no es una buena propuesta. Las encuestas parecen así decirlo. Las voces de gente de la centro izquierda también, que se han sumado y se manifiestan públicamente en torno al rechazo. Entonces, no sigamos dando pie a corregir nada más, sino que entremos derechamente. Esta es su constitución, perfecto. Vamos con esa constitución y pongámosla arriba de la mesa y veamos qué dicen los chilenos. Creo que tiene que ver con eso, ¿ya? Em, y agrego ahí un elemento más. Tanto es así que se dio esta situación bien particular. Yo he leído las posiciones tanto de la mesa como del convencional Larraín, ¿no es cierto?, respecto de la corrección que se hace al artículo relativo a la necesidad de requerir el consentimiento previo e informado de los pueblos originarios respecto de modificaciones que afecten sus derechos. Y la mesa hizo una modificación que no pasó por el Pleno, ¿ya?, en función de sus facultades. Y a mí me parece que, yo leo los argumentos, me parece que sí, que esas facultades pareciera ser que existían. Sin embargo, el momento es totalmente inapropiado y cuando ya estás clausurado el debate, y la forma solo da pie para seguir sumándole razones al rechazo. A ver, el, la manera en que se ha desenvuelto el funcionamiento de la constituyente efectivamente no ha sido de la forma en que todos lo hubiésemos esperado. Eso es una cuestión cierta. Yo no he visto, a diferencia de lo que tú planteas, una declaraciones del mundo de la centroizquierda a favor del rechazo. No creo que eso esté ahí. La cuestión de Perdona, fondo. perdona, Miguel, o sea, tú dices que Ricardo Ormazábal no es un hombre de centro izquierda, ni siquiera de centro. Claro, pero eso ya también lo discutimos la semana pasada a propósito de la carta de los expresidentes de la democracia cristiana. No, pero te Eh, pregunto, o sea, Ricardo Ormazábal no es un hombre ni siquiera de centro. Mira, no veo cómo ni de qué manera podría ser relevante lo que opine hoy día Ricardo Massad. Pero esa es otra cosa. No sé cuántas personas, Esa es otra cosa. tú y yo y un poco Mm, más gente informada, sabemos quién es Ricardo Massad. mm. Veremos, o sea, también tenemos mucha gente de centro derecha que va a votar a prueba de la nueva constitución, y tenemos, por ejemplo, al propio constituyente, al profesor Egea, ¿te fijas? Entonces, claro, por citar un par de casos, pero yo Y es creo verdad. que la situación, el profesor Egea está por el apruebo. Y él es de centro derecha. Es un hombre liberal, por siempre lo ha sido. Mm. ¿O a ti te parece que no? No, no, me parece que es un hombre de centro, Mm, con mm. un sentimiento de centro, y el hecho de ser liberal no significa que sea un hombre de centro derecha, pero más allá de eso, digamos, el planteamiento o la idea en la que estábamos, ¿no es cierto?, tenía que ver, y ahí retomaste tú y yo dije, oye, mira, pareciera ser que la derecha tomó la decisión de dejar que este texto se apruebe así como está nomás, sin hacer correcciones. Y tú nos decías que efectivamente el funcionamiento de la convención no ha sido el ideal. Claro que sí, pues. Hemos visto una sucesión de hechos bastante cuestionables, por decirlo de alguna manera, eh, que indudablemente no han contribuido, pero la realidad es que se trata de, valga la redundancia, de la realidad de las cuestiones que enfrentamos. O sea, eso es lo que hay en Chile. Así es. Que hubiese podido ser perfecto, claro, uno hubiese estimado, hubiese deseado que fuese perfecto, pero no lo es, las cosas no son perfectas.
Mm. ¿Por qué tú dices que uno hubiese esperado que sea perfecto? Yo no siento que haya hoy día una demanda porque la propuesta de texto constitucional sea perfecta. Yo siento que la demanda es porque la propuesta de texto constitucional sea capaz de interpretar de la mejor manera posible a la mayor cantidad de personas y no a la menor cantidad de personas. Y en esto, dos bajadas. La primera, no se puede desconocer el origen democrático de la convención, con las reglas que se dieron y con el resultado del partido que ocurrió, pero tampoco, y en esto me parece que no hay dos opiniones, podremos decir que la convención tal cual como quedó conformada es una foto perfecta, digamos, de las proporciones en las que están representadas las ideas en el país. ¿O tú crees que sí, Miguel? Es decir, en su minuto lo fue, pues. No podríamos señalar que el resultado de la elección de la constituyente tuvo algún tipo de vicio. No, 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 no El estoy diciendo resultado eso. fue, efectivamente, el resultado de una votación democrática y representa el país quebrado y el país fracturado que tenemos. Mm. Por cierto. Oye, efectivamente, parte de ese quiebre al que tú te refieres, yo creo que está muy a flor de piel hoy día. Lo conversamos un poco la semana pasada, pero a mí me interesa insistir en esto. em, en torno a qué idea, a la idea de cómo se está planteando el debate hoy día de la calidad, la corrección, la perfección o los profundos errores, ¿no es cierto?, del texto constitucional en el mundo público, de los propios incumbentes, de los propios convencionales y de los actores políticos. En el sentido de que, creo, no sé si lo dije así o no la semana pasada, pero quiero insistir en esto. Hoy día, la verdad es que los argumentos que se dan en general en favor o en contra de las distintas normas son argumentos interesados en el resultado electoral. No son argumentos honestos de ninguna de las partes, eh, tendientes a develar si efectivamente hay un texto que tiene o no errores. Y esto lo que va a producir, y en esto concordamos, no es una división del país, sino que es probablemente un acentuamiento, ¿no es cierto? Un acento en esa división preexistente, porque no nos estamos escuchando. Entonces, si alguien dice, mira, ¿sabes qué? La norma respecto del derecho de vivienda me parece que quedó mala, la respuesta es, no, esto es mentira, esto es mentira, esto es mentira. Y así no hay diálogo posible. Y de la misma forma, a la inversa, ¿no es cierto? Se toma el texto de la norma respecto del derecho a la vivienda digna y se dice, mire, el derecho a la vivienda digna, tal cual como quedó establecido, significa que ya no vamos a ser dueños de nuestras casas. Cuestión que el texto no señala en ninguna parte. Entonces, mi planteamiento es, y para el análisis, Miguel, y para nuestros auditores, ¿sientes tú que lo que queda del proceso, estas 8 semanas que quedan, nos van a enfrentar más o nos van a permitir encontrarnos? Bueno, la respuesta es absolutamente clara. Dos cosas. Eh, Hace mucho daño esta estrategia de la mentira permanente. Y no es solamente un daño hacia la opción apruebo, es un daño al sistema democrático, porque esa conducta reiterada y permanente, lo que trasunta en definitiva es la falta de convicción en la necesidad de un adecuamiento democrático o de un funcionamiento democrático en nuestro país. Esa es la primera cuestión. Y respecto a lo segundo, y respondiendo derechamente a tu pregunta, es imposible que en una elección dicotómica se logre encuentro. Las elecciones dicotómicas lo que van a provocar claramente es un proceso de acentuamiento de esa misma dicotomía. Eso nos va a separar y nos va a seguir separando. Los Y ejemplos, vamos a seguir sin resolver el problema. los ejemplos son malos, pero la Constitución española fue aprobada con ¿cuánto? ¿Qué? ¿Un 80% de aprobación? Claro, pero en En- condiciones en- distintas, en condiciones absolutamente distintas. ¿Qué hubiese pasado en Chile si nosotros hubiésemos construido un proceso constituyente precisamente al término de la dictadura, que fue lo que hizo que fue lo que hizo España? claro, pero eso no ocurrió, pues, Miguel. Estamos hoy día. España,
Claro, pues es que cada proceso es distinto. España no fue capaz de terminar con la dictadura de Franco, sino que tuvieron que esperar pacientemente a que se muriera. Solamente en ese minuto pudieron ponerle término a la dictadura de Franco. El caso nuestro fue completamente diferente. Hubo un proceso democrático a través del cual se le pudo poner término a la dictadura de Pinochet, pero eso significó simplemente un asunto más bien formal, de maquillaje, desde que toda la estructura diseñada por la dictadura se perpetuó a través de la Constitución del 80, y eso es lo que nos viene causando esta especie de inmovilidad como sociedad. Y eso es grave y no lo logramos resolver. Y eso es tan grave que terminó precisamente con el estallido social. Y menos lo vamos a resolver con esta propuesta de constitución. Ahí tú tienes un punto. ¿En qué sentido? La propuesta actual es lo que se ha venido a denominar la casa de todos. No, no lo es. Significa que a través de la dictación de una nueva constitución, por un efecto mecánico, por un efecto automático, se va a producir el reencuentro de la sociedad chilena. No. Pero es el punto de partida cierto para comenzar a hacerlo. Desde que la alternativa, esto es, la vigencia o la continuidad de la vigencia de la Constitución del 80, bajo la promesa de la derecha de que ahora sí la voy a cambiar, evidentemente lo único que hace es prolongar una situación de crisis, porque bien sabemos que en importantes sectores de la derecha, y eso también creo que es un punto para ti, no hay una sola derecha, pero en importantes y mayoritarios sectores de la derecha no existe ninguna voluntad de cambiar la Constitución del 80, ninguna. Es equivalente a cero. Sí, yo creo que eso es así. ¿Ah? Yo creo que eso es así. Eso es así como tú lo dices. Sí. Es así. Entonces, votar a prueba significa que vamos a resolver los problemas del país. No, de ninguna manera. Votar a prueba lo único que significa es abrir el camino bajo las reglas democráticas a efectivamente poder resolver los problemas que nos han separado durante tanto tiempo. La otra alternativa, el rechazo para reformular, no recuerdo cómo, para reformar, ¿sí? Eso no va a ocurrir porque no existe convicción para eso. Lo vimos en la última elección presidencial. Más allá de que se declare la existencia de derechas liberales o de derechas democráticas, en definitiva, lo que terminó ocurriendo en la presidencial fue que la derecha se alineó con la figura de Kast, cuando todos sabemos que en la figura de Kast lo que existe es la más profunda derecha totalitaria. Se alineó, sí, pero Miguel se alineó con el candidato que tenía. Ahora, dicho lo anterior, no olvidemos que en el camino no tuvieron ningún asco para matar a todos los otros candidatos que tenían. Todos. Bueno, oye, pero mira, las elecciones se ganan o se pierden en la urna y el resultado fue el que fue. Ahora, dicho lo anterior, la cuestión es la siguiente. Yo creo que tú tienes razón. Efectivamente, hay una parte de la derecha que cree, erradamente, a mi juicio, que es posible seguir avanzando con los pies puestos sobre la Constitución fenecida de 1980. Eso es total y absolutamente errado. La cuestión es que hoy día existe la posibilidad de abrir ese camino y esa posibilidad está planteada por la modificación constitucional que se está discutiendo en el Congreso para alterar las reglas de modificación de la Constitución del 80, no para reformar la Constitución del 80, porque yo en esto también creo que hay un error. Aquí, si es que el rechazo se llega a imponer, lo que debe ocurrir es un nuevo proceso constituyente y discutiremos cómo será ese proceso constituyente para reemplazar la Constitución del 80, que es el mandato democrático que se otorgó, es el mandato democrático que se otorgó por la ciudadanía en octubre del año 2020 por un 78% de los votos. Entonces, ¿quién va a dar esa solución?
Ese es el punto. ¿Quién va Da a lo ganar? mismo, No, Miguel. no, es La que no da lo mismo. modificación, la No, no, modificación no, no da lo constitucional, mismo. pero No, Miguel, no da lo mismo. escúchame, la modificación constitucional que está hoy día en discusión y que yo creo que se va a aprobar, eh, rebaja a 4/7, es decir, 57%, el quórum de modificación de la actual Constitución. Eso abre la puerta para reformar el capítulo de reforma de la Constitución y permitir un nuevo proceso constituyente. Cuando tú me preguntas, bueno, ¿quiénes lo van a hacer? Lo harán las fuerzas democráticas que están hoy día representadas en el Congreso, que si se aprueba esta modificación, tienen que juntar solamente el 57% de los votos, ya no el 66% de los votos. Entonces, es un camino viable. Hoy día, hasta el presidente Boric, quitándole el piso al ministro Jackson, ha dicho que es viable y que hay que ponerse en este escenario, veremos cuándo, y que además los destinos del gobierno no están anclados a los destinos del proceso constituyente, quitándole también el piso al ministro Jackson. Entonces, me parece que negarse a eso también es errado, es como oponerse a la manifestación democrática que se produzca en el plebiscito del 4 de septiembre. No, no, no veo ese punto. ¿Por qué razón? Por la siguiente. Esperar que venga una solución a un problema tan grave como este, desde la clase política, yo creo que es bien difícil de imaginar. La clase política en Chile precisamente no ha sido capaz de resolver absolutamente nada. La clase política es la responsable del estallido social. ¿Te fijas? Tú, En tú, tú, consecuencia, tú gritas. esperar que de allí salga una solución cuando no han sido capaces de resolver nada, nada. Miguel, nos propusieron esta salida institucional que está operando hoy día y en la que tú tienes tanta fe puesta. Entonces no digamos nada. Han cometido profundos errores, yo estoy completamente de acuerdo, pero no nos vamos a sumar al grito de que el pueblo unido avanza sin partidos, po. Nadie puede sumarse a esto, pero ocurre que desconocer la existencia de la fractura entre la sociedad civil y la clase política, eh, tienes un problema, digamos, si no estás viendo que eso es una realidad, tenemos un grave problema. Sí, no, yo no la desconozco. Dame solamente 2 segundos para decirte esto y te doy la palabra al tiro. No la desconozco. Pero lo que reconozco es que la ciudadanía está convencida de que los problemas de la democracia se resuelven con democracia y la ciudadanía está dispuesta a ir a participar en todos los procesos electorales que se le han propuesto y sigue votando por sus candidatos. Claro, tú me dirás, mira, es que son los candidatos que hay. Bueno, pero la ciudadanía cree en eso y cree en este camino. Es decir, yo no creo que esté en discusión que la resolución de los problemas debe ser a través del camino democrático. Nadie ha planteado eso. Lo que estoy planteando es una cuestión muy distinta. Estoy planteando que la actual clase política ha demostrado reiteradamente en el tiempo que no tiene ninguna capacidad de resolver problemas. Es más, los crean, ¿eh? Son ellos los que crean los problemas. Yo creo que esto lo podemos compartir en su núcleo y en su esencia. Lo que yo estoy diciendo es, hoy esa misma clase política, primero en noviembre del 2019 propuso un camino democrático y una salida institucional. Y hoy día, Bueno, ante no, el pero escenario, espérate, esa fue una clase política que de una manera visionaria se anticipó a un problema y fue capaz de diseñar una no, po, salida. Miguel, No, 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 po, pero no, 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 no. está Fue bien. una clase política acorralada Pero lo por la resolvió. situación, acorralada, Sí, y lo resolvió eh, restándose mucha gente. Hubo mucha gente que no concurrió a ese acuerdo. Por supuesto, el Partido Comunista no concurrió a ese acuerdo, como ha sido su tradicional conducta a la hora de resolver problemas, se resta. La derecha estaba entre lágrimas, lo podremos recordar, con la senadora Van Rieselberghe en aquel minuto. El actual presidente de la República fue pasado al Tribunal de Disciplina de su propio partido para expulsarlo por haber llegado a ese acuerdo. En consecuencia, decir, como tú lo haces, que la clase política resolvió un problema no es verdad. no, no, no. Hubo un grupo de personas pertenecientes a distintos partidos políticos que lograron entender que no había otra alternativa. Bueno, pero Pero que hubo un proceso en el cual la clase política Miguel, nos dio una no, salida, eso no ocurrió. pero si yo no estoy diciendo eso, porque decir eso sería desconocer todo lo que ocurrió. Yo lo que estoy diciendo es que entregaron una solución.
Y esa solución ha operado y está operando hasta el día de hoy. Y además tenemos Entonces, confianza en que ese camino, y hoy día seguimos viendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué la senadora Rincón, perdona, ¿qué es lo mismo? seguimos viendo lo mismo? ¿Por qué la senadora Rincón levanta esta propuesta de modificación a la actual constitución relativa a los quórums que tú requieres? ¿Por qué lo hace? ¿Mm? Porque quiere ser presidente de la República y quiere ser candidata a la presidencia de la República. ¿Mm? ¿Por qué el senador Kast de Evópolis, ese Kast, eh, se manifiesta hoy día de la manera en que lo hace tan fuertemente a favor del rechazo? De una manera bastante poco elegante, por decirlo de alguna manera, sobre todo por la cantidad de tonteras que hace en redes sociales. Pero en fin, ¿por qué lo hace? Porque quiere ser candidato a la presidencia de la República. ¿Mm? Y necesita generar confianza en el núcleo más duro de aprobación que tiene. Y ese núcleo más duro es aquel que le formuló críticas por su azonada liberal, que en algún minuto tuvo. A mí, a mí me parece que no tiene nada de reprochable que los entonces, políticos... ¿por qué señaló eso? Porque estamos viendo que cuestiones que tienen que ver con el devenir de la República, con la seriedad de los problemas que estamos enfrentando, están siendo cruzados y jugados, como siempre, por el interés personal, por las ambiciones personales de los actores políticos. Entonces, esa cuestión, evidentemente que causa en todas las personas preocupadas de este asunto temor, porque vemos una vez más que no se está a la altura de la solución de los problemas. Nosotros necesitamos como país hoy día, pero con extrema urgencia, paz social. Eso es fundamental. Necesitamos paz social, de manera tal de poder enfrentar todos los problemas que están allá afuera, no solamente los problemas que tenemos dentro, sino que todos los problemas que están allá afuera. Tenemos un consenso por adhesión o por convicción, pero tenemos un consenso que es necesario construir una sociedad en torno a la concepción de Estado social y democrático de derechos. Eso significa garantizar el libre desenvolvimiento de las personas en un sistema de derechos, no como ocurre hoy día. La pregunta, eso significa, Miguel... pero déjame terminar, eso significa para las personas que nos entiendan, para que nos ven, nos entiendan bien, lo siguiente, que hay bienes que son derechos, que no son mercancía. Por ejemplo, la salud, por ejemplo, las pensiones, por ejemplo, la educación. No es una mercancía, no es una cosa que se transe en el mercado. Estas no son papas, son derechos. ¿Te fijas? Y frente a ese, para lograr eso, necesitamos una sociedad que funcione. Y para que una sociedad funcione, debe funcionar en paz. Para que funcione en paz, debemos resolver los problemas políticos que tenemos. Y yo no veo que la clase política dimensione ese problema. O sea, Miguel, porque quienes sufrimos eso somos los ciudadanos y lo sufrimos día a día. Oye, y estamos día a día siguiente, enfrentando, por ejemplo, la catástrofe económica que se está produciendo, la estamos enfrentando nosotros, no los políticos, nosotros. Eso siempre ha sido así y siempre va a ser así. Ahora, la cuestión de fondo, Miguel, es que todo lo que tú has descrito, ¿no es cierto? Hoy día se propone iniciar su resolución mediante la aprobación de un texto constitucional que, claro, recoge parte importante de lo que tú señalas, pero trae de contrabando una serie de problemas tanto más graves que los que tenemos hoy día, como por ejemplo las autonomías territoriales indígenas, como por ejemplo la restitución de tierras como política pública fijada en la Constitución, como por ejemplo el debilitamiento del derecho de propiedad, como por ejemplo la destrucción sin criterio transformador de todo el sistema de derechos de agua que afecta profundamente a la agricultura, que afecta hasta al ciudadano común, que puede afectar a los APR, etcétera. Entonces, la verdad sea dicha, o desde mi visión, todo lo que tú describes como problema, estamos completamente de acuerdo. La pregunta es súper sencilla. ¿Es esta la propuesta constitucional que nos va a ayudar a resolver eso o va a causar más problemas? Yo creo, como lo he dicho ya en varios programas, pero que el remedio es peor que la enfermedad. La propuesta constitucional para resolver el problema, no. Si la propuesta constitucional fuese mejor, ¿lo resolvería? Tampoco. O sea, Miguel, ayudaría de mejor manera a resolverlo. El punto es que el punto no,
la pregunta que tú formulas, Nos queda un minuto, Miguel. chuta, tiene una pequeña trampa, pues, es decir, eh, resumo. ¿Esta propuesta constitucional o la que fuese resuelve el problema? No, porque esa construcción mecánica no funciona. ¿Qué es lo que hace? Es abrir el punto de partida. Y eso es lo que necesitamos, un punto de partida. Sí, Y es el texto para el punto de partida. Yo creo que no. No creo que sea el texto. El punto de partida no es quedarnos con la Constitución de Pinochet. El punto de partida es tener una nueva Constitución. O muy pocos están diciendo eso. Hemos llegado, nos alcanzó el tiempo, Miguel. Nos alcanzó en el sentido de pillarnos. Claro. Oye, mañana lunes se entrega el texto al presidente de la República. Esperemos que sea una ceremonia breve y tranquila y empezaremos las campañas, a pesar que estamos en campaña hace un rato ya. Esperemos que no haya ningún numerito de la constituyente nuevamente. Exactamente. Un abrazo grande, Miguel, y a nuestros auditores. Muchas gracias por vernos, muchas gracias por escucharnos y conversaremos ya la próxima semana en Tierra Derecha y veremos si don Lorenzo nos dice que va a votar. De todas maneras, un abrazo, nos encontramos la próxima semana en otro Zoom constitucional.